La sociedad mexicana ha sufrido innumerables cambios en la última generación. Cambios de todo tipo en su población, en su economía, en la manera en que se integra con el mundo, en su cultura. El resultado de tantos cambios no es bueno, pues al cabo nos hemos vuelto una sociedad mucho más desigual, presa de la violencia y la delincuencia, que ha necesitado migrar para encontrar sustento y en la que los bienes públicos son del todo insuficientes y de baja calidad. En muchos sentidos, la nuestra es una sociedad empobrecida. Nos preguntamos, si volteásemos al mundo de hoy o al mundo de los últimos 30 años, al mundo de la última generación, ¿a qué sociedad deberíamos aspirar en nuestro país? ¿Cómo quisiéramos ser? ¿Como la cubana, la venezolana, la rusa, la sociedad estadounidense? ¿O tal vez cabe aspirar a una sociedad libre e igualitaria al mismo tiempo, como la de los países de Escandinavia o como Canadá, e incluso España con su socialdemocracia y su estado de bienestar? ¿En qué sociedad te gustaría vivir? Si te contestas esto, entonces sabrás por qué vale la pena este viaje, sus paradas y el tiempo para llegar. En los últimos 2 programas hemos tratado de discutir y bordar sobre la historia, el significado, incluso la posibilidad de la socialdemocracia en el mundo del siglo XXI. Hemos tratado incluso las posibilidades de que en México se adopte este programa frente a la convulsión populista que vive el planeta hoy y que incluye, por supuesto, a México. Una de las reflexiones que surgieron en estos 2 programas fue que de repente, y muy paradójica y sorpresivamente, 3 partidos, desde el PRI hasta el PRD, pasando por Movimiento Ciudadano en México, están reclamando la reconversión hacia la izquierda, hacia la izquierda socialdemócrata propiamente. ¿Qué explica esto? ¿Por qué estamos metidos un poco, una gran parte de las corrientes políticas de México, en invertir el esfuerzo político y el esfuerzo intelectual y programático en reconvertir a estos partidos, a las fuerzas de izquierda, en un proyecto socialdemócrata? Pues para eso estamos en este nuevo viaje, en esta nueva conversación, ahora con Ángel Ávila y por supuesto con Julieta, con Frida y con Jesús, perdóname Jesús. Ángel. Pues, ¿qué te digo? Primero, muchas gracias por la invitación a esta combi de la democracia. Creo que lo que discute el maestro Ricardo Becerra, el cual pues él es un académico, un político reconocido, ¿tiene viabilidad o no tiene viabilidad la socialdemocracia en los distintos partidos políticos? Y si no es discurso, entiendo que esa debe ser la discusión. Para mí creo que el partido político que puede dar un sentido práctico a la socialdemocracia es el PRD. Hoy creo que el PRD tiene que abrazar las banderas de luchar contra la desigualdad económica, por los derechos humanos, el tema de la conversión energética, de las energías renovables, el tema de la diversidad. Todos esos son temas que el PRD, maestro, Frida, Julieta, han estado en la agenda del PRD, pero hoy creo que nos tenemos que distinguir de las otras opciones políticas. Un caso, creo yo, importante o paradigmático en la democracia mexicana es que en México, distinto a otros países de América Latina, durante 30 años hubo un solo partido de la izquierda.
Es decir, mientras en Argentina, en Brasil, había el Partido Comunista, el Partido Socialista, Partido Socialdemócratas, demócratas cristianos, etcétera, y entonces, digamos, el electorado tenía una opción diversa de partidos políticos. En México, el PRD logró concentrar las diversas fuerzas políticas en un solo partido. Y esto es así porque tenemos que enfrentar una maquinaria electoral que era el PRI. Hoy creo que es momento de que las agendas puedan ser distintas, diferenciadas, y creo que el PRD, si realmente quiere ser un partido socialdemócrata, tiene que abrazar de manera real esas causas, presentar iniciativas políticas en el Congreso en temas de cambio climático, ser autosustentable, no solamente en las iniciativas, sino en la propia actividad del partido. El tema de la diversidad, si hay un partido político que lo ha defendido en este país, somos nosotros. Y en el tema de las desigualdades económicas, la vinculación entre el empresariado para la producción de riqueza y sobre todo la producción de empleo es sumamente importante. Es decir, que el PRD no sea un enemigo de los empresarios, un enemigo de la inversión, como hoy lo es Morena, ¿no? Esas son, creo que, las agendas que nos pueden llevar poco a poco, o no poco a poco, pero nos pueden llevar a tener un perfil socialdemócrata distinto a una izquierda radical o populista, como en este caso claramente lo es Morena. Julieta, Frida, Juan, ¿qué tan serio ven al PRD en este esfuerzo? ¿Qué tan de veras? Bueno, a mí me parece importante establecerlo en los documentos, ¿no? Asumir esta postura y tomar acción para alcanzar estas metas. Pero sí reconozco que no podemos hablar de un cambio real si no iniciamos dentro del propio partido. Y la verdad es que el partido, como nuestra sociedad, enfrenta problemas estructurales. Por ejemplo, el tema de perspectiva de género. Obviamente hay actitudes dentro de compañeras, compañeros en el partido que tenemos que erradicar para realmente hacer una política con perspectiva de género. Problema estructural no nada más en nuestro partido, sino en todos y en general que permea la sociedad, ¿no? Tema, por ejemplo, de empleos. Todos los trabajadores que están laborando con el PRD tienen seguridad social, son garantizados sus derechos laborales, etcétera, ¿no? Esta serie de cuestiones. Y me parece clave, desde luego, empezar a trabajarlo en casa para efectivamente ir transitando esa ruta, encontrar las mismas dificultades que hay en la implementación y entonces hacer propuestas que realmente coincidan con esta transición en la realidad. Sí. Mira, yo quiero comentarles que, pues, desde mi perspectiva, el PRD va muy en serio con esta idea socialdemócrata. El 4 de diciembre del año pasado celebramos un congreso nacional del partido y en ese nos declaramos socialdemócratas. Entonces nos declaramos también feministas y creo que la apuesta del PRD es fuerte, ¿no? Si no han visto el capítulo pasado, véanlo, porque también ahí vimos y platicamos y charlamos un poco sobre esta idea de que en España pues se había colocado y fue posible la instalación de la socialdemocracia a raíz de un gran pacto, ¿no? Creo que ahora es momento de sumar esfuerzos con todos los actores políticos y ya lo mencionabas al inicio de la charla, de que el PRI, MC y ahora el PRD pues también nos sumamos a esta idea y creo que hay que establecer y definir cosas que son fundamentales, ¿no? Y que siempre debemos estar defendiendo como la educación y la salud pública, ¿no? Entonces, en este sentido, desde mi perspectiva, el PRD va muy en serio. Efectivamente, creo que tenemos un gran reto a lo interno y que es empezar también a capacitar y a formar a nuestra militancia con base en esta ideología, porque la ideología es primordial desde mi perspectiva. Quien no sabe hacia dónde va, quien no tiene un punto, pues a veces anda perdido y desorientado y justamente para eso sirve y ayuda a la ideología, ¿no? Claro. Y en ese sentido sí tenemos un gran reto de que desde el partido todas y todos los militantes interioricemos esta ideología política y que también, por supuesto, demos a conocer a la gente, pues de qué se trata y de qué va esto, ¿no? Pero ahí sí dejarlo muy en claro. Hay un tema que yo no quiero dejar pasar y quizás que con esto rompa el script o el libreto, pero socialdemocracia, por supuesto, significa hoy en el siglo XXI ambientalismo y feminismo, digamos una política fuerte contra el cambio climático, feminismo muy fuertemente y una alianza con el liberalismo, es decir, con las instituciones de la democracia, etcétera. Sin embargo,
En el discurso de Ángel y de Julieta y de Frida, y aún en el de Juan, no veo o no he visto con la misma radicalidad y con la misma profundidad el esfuerzo redistributivo. Es decir, el esfuerzo por repartir la riqueza bajo las formas en que clásicamente la socialdemocracia lo ha hecho. Uno, salarios en primer lugar, y segundo, a través de fuertes impuestos a los que más ganan para financiar el estado de bienestar. Como que esa parte siempre es rehuida, ¿no?, por los partidos políticos, porque claro, es muy feo hablar de impuestos, Ángel. Claro. Yo creo que efectivamente, yo creo que una de las promesas incumplidas, por ejemplo, de López Obrador, Claro. que es todo menos de izquierda, es ese programa de redistribución y es ese impuesto progresivo para las grandes capitales. Es decir, debe de pagar y contribuir a la sociedad quien tiene más y debe de pagar menos quien tiene menos, pero todos aportando a un nivel social, y por supuesto que los impuestos se vean reflejados, ¿no? Es decir, todas aquellas socialdemocracias exitosas, los suecos, los franceses, los italianos, los españoles, pues evidentemente la gente veía claramente los impuestos en los servicios, salud, educación, infraestructura. Hoy creo que es materia de nuestro partido presentar las iniciativas correspondientes. Lo hemos hecho en el pasado, Sí. pero creo que hoy más que nunca habría que distinguir, porque este es uno de los grandes, digamos, debates digamos, de las formas de expresión y comunicación, que no es lo mismo la redistribución social de la riqueza que los programas sociales clientelares. Es decir, hoy creo que el reto que tiene el PRD para distinguirse de los programas sociales clientelares de López Obrador es que sí quiere redistribuir la riqueza, o sea, sí debe haber medicamentos gratuitos, debemos de aspirar a tener un sistema de salud como en el primer mundo, pero eso solamente se puede financiar si hay impuestos a los más ricos. Hoy López Obrador ha rehuido ese tema. Hoy, al contrario, se han bajado los impuestos, por lo menos desde el sexenio pasado. Hoy se paga 25% máximo de impuestos a una tasa general. Es decir, todos pagamos lo mismo, cuando no todos tenemos lo mismo. Entonces, creo que tenemos que regresar a la progresividad del pago de los impuestos, y en ese sentido creo que el PRD tiene que dar a conocer comunicacionalmente sus propuestas. Yo coincido, pero también difiero de Julieta, por ejemplo, que dice, es muy importante, ¿no?, la ideología del partido y que la gente sepa. En realidad, creo que la gente no le importa en estos momentos si el Partido Socialdemócrata o no le resuelve sus problemas absolutamente de nada, no le dice nada. Yo creo que los hechos son los que cuentan, y en ese sentido sí los militantes tenemos que tener muy claro qué somos, pero esa idea de querer homogeneizar a la sociedad e ideologizar a la sociedad, si tú quieres socialdemócratamente hablando, pues tampoco es posible, porque eso es lo que también buscan los regímenes autoritarios, ¿no? Ideologizar a la gente para alienarla a favor de un régimen. Yo creo que aquí lo importante es resolver los problemas de la gente, y que a través de la democracia la gente nos castigue o no, continuando con los gobiernos, sí o no. Julieta ha sido interpelada, pero tenemos que ir a un corte. Volvemos. Derecho A la de réplica. Se denomina estado de bienestar al conjunto de acciones y ejercicios por parte del Estado en búsqueda de una mayor atención a la redistribución y bienestar general de la población. Entre las medidas más habituales del estado de bienestar y que aún hoy están presentes, podemos encontrar la gratuidad y universalidad de los servicios de salud y educación, de alta calidad y a disposición de todas las personas que lo necesiten. Desde el ámbito laboral, las prestaciones son una de las medidas principales, ya que los subsidios a las personas que pierden el empleo o las pensiones de jubilación, invalidez y orfandad son mecanismos que tratan de otorgar unos ingresos mínimos de subsistencia y dignidad a aquellas personas que podrían quedar en la marginalidad. Con el tiempo, el fortalecimiento de los estados ha ocasionado que el estado de bienestar pueda extenderse más allá de lo anterior, como ayudas a la vivienda, juventud, conciliación laboral y familiar, y subvenciones a la actividad económica. Ganar las elecciones, es bien complicado decir, pues yo propongo una política progresiva, ¿no?, de impuestos,
es más fácil decirlo, pues, quizá en unas palabras más sencillas. Los que menos tienen pagan menos, los que más tienen pagan más, ¿no? En un tema de proporcionalidad. Pero desde luego también cuesta en una elección. Y no todos, sobre todo los que adquieren ese tipo de beneficios, pues están de acuerdo con esa política. Y bueno, en el otro punto de la ideología, a mí me parece importante también, porque es justo la pregunta que tú nos planteabas desde el principio, y que a mí me parece clave justamente para tomar esa ruta. Bueno, ¿qué tipo de país queremos? Sí, claro. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, otra pregunta también fundamental y esencial es ¿cómo lo vamos a hacer? Porque si no hay cómo, o sea, podemos traer el discurso de Andrés Manuel, sí, primero a los pobres todo eso, pero si no se explica cómo, bueno, pues está muy fácil dar programas populares, dar ahí discursos populistas que realmente no nos acercan a esa visión del país que nos estamos planteando. Y que si la gente no tiene cultura, pues dice, ay, claro, venga, aquí todo. Pero bueno, chido, pero ¿no? Jesús se enojó. Sí, sino que puntualizando lo que tú decías de los impuestos, cuando te quitan impuestos exactamente como ciudadano común, te niegas a veces a pagar impuestos porque no los ves aplicados en nada. Ves calles con baches, la luminaria no sirve, las podas no están. Entonces muchas veces como ciudadano también te niegas a pagar impuestos por ese tema, que el gobierno, alcaldías, gobierno de la Ciudad de México, gobierno federal no lo aplica, no lo ves realizado. Centros de salud que te piden a veces hasta alcohol para hacerte una comisión, ¿no? Y en el tema de lo que platicaban del PRD, creo que también es importante que esa ideología como partido se la hagan saber a su estructura más pequeña, ¿no? Que sería como yo, o sea, que me hagan saber eso para que yo a los demás compañeros tengan militantes en mi comunidad, hacérsela saber y poder generar un cambio desde abajo hasta arriba, ¿no? Creo que sería como una estrategia, no sé, pero sería muy, muy interesante que así quedara eso. Bueno, o sea, que yo creo que lo que tú dices es correcto y tenemos ese déficit, bueno, desde la colonia, ¿no? Es decir, se cobraban impuestos y nunca se veían reflejados. Yo creo que aquí también parte del debate es ¿cómo ganas elecciones? ¿Cómo le llegas a la gente cuando quieres ganar una elección para ser representativo de esas, de las personas, de los ciudadanos, sea en un cargo de diputado, de representación o un cargo de gestión de gobierno? ¿Ganas con las propuestas responsables o con las propuestas populistas que en una sociedad desesperada la gente busca soluciones? O sea, es decir, nosotros podemos ser muy responsables, decirle mundo, ¿no? A la gente, tenemos que cobrarles impuestos a los más ricos, tenemos que hacer algunos ajustes dolorosos, tenemos que ser amigables con el empresariado, también hay que decirlo, claro, porque en este país 8 de cada 10 empleos los hace la iniciativa privada. Y creo que con la iniciativa privada generando empleos ganamos todos, porque si viene una empresa y se pone en México, pues paga impuestos. Si genera empleos formales, pues sacas de la pobreza a ciertos personajes, sectores, ¿no? A ciertos sectores, y ellos también pagan impuestos, claro, de su salario. Pero además si consumen, pues también pagan impuestos. Pero es decir, cómo dar el discurso responsable hacia la socialdemocracia y lo que queremos ser, pero cuando te enfrentas a ciertos personajes populistas, no digo el caso López Obrador, sí, diciéndole a la gente y engañándola en su informe de gobierno, yo voy a resolver el problema de la seguridad, voy a resolver el problema del empleo, etcétera. En realidad no lo resuelve, pero la gente le sigue creyendo a López Obrador. O sea, hoy la encuesta es que el 62% de la gente tiene una buena opinión del gobierno de López Obrador. No, de López Obrador. De López Obrador. Que se la pasa, pero del gobierno y de sus 50% soluciones y políticas. Hay unas de 40, hay unas 50. Pero el tema es ese gran apoyo a López Obrador y a un partido político como Morena, que no resuelve nada, que no cumple nada de lo que prometieron, pero sigue teniendo un gran respaldo social. Nos salimos otra vez del libreto, pero el asunto es, por ejemplo, ¿por qué no ponemos impuestos, Jesús, a esos señores que llevan decenas de miles de millones de dólares a los paraísos fiscales y no los ponen en su país y no aportan todo lo que este país les da? Este discurso y esta explicación es una de las obligaciones, pues, de los partidos y de los políticos socialdemócratas en México, y hay muchísimas otras segmentos y partes de la injusticia fiscal que está muy mal resuelta en México. Por ejemplo, el tema de que los ultra ricos que tienen
o que poseen el 1% de toda la riqueza de México, pagan menos impuestos que tú. Proporcionalmente. Claro. Proporcionalmente. Esas son las cosas que creo que tenemos que empezar a hablar. Pero sobre todo, y en mi opinión, la primera es el salario. Pero no era el tema de esta conversación. El tema que sigue y que pues debe ser pues sobre la mesa, Julieta, Frida, que son las militantes de este partido, es el PRD es un partido de corrientes, sigue siendo. Asumámoslo, digámoslo claro. Hay compromiso de todas las corrientes, o de las corrientes principales, para hacer este cambio fuerte, drástico, profundo en la idea socialdemócrata, o hay división. No. Digámoselo al público. A mí me parece que compromiso sí hay. O sea, tanto que hubo un acuerdo, hubo un gran consenso para la reforma de los estatutos, de los documentos básicos, y se planteó ahí, ¿no? Evidentemente habrá opiniones diferentes o distintas, algunos pensarán que no es la mejor opción, otros que sí. Bueno, eso se discutió, pero se llegó al consenso y se postuló ahí, y me parece que eso se asume ya como un compromiso formal, y eso habla también de la posibilidad de debate, de construir grandes acuerdos dentro del partido, a pesar exactamente de las corrientes internas, ¿no? O con las corrientes internas. Julieta, ¿tú opinas lo mismo que Frida? Yo creo que ya el paso está dado, en el sentido de que ya se aprobó por el Congreso, ¿no? Y fue aprobado por consenso. Y en el papel. Por todos, en el papel, sí. Claro. El reto, que es el que les mencionaba hace rato, pues es ahora sí irnos, justamente como decía José. Jesús. Bueno, Jesús, Juan y José. Juan, todos los apóstoles. Joaquín. Menos Judas, por favor. Menos Judas. Es decir, no. Judas Tadeo, sí. Cada 28 fue por una mona o por algo. Sí, entonces, en ese sentido, ¿no? El reto que ya lo identificabas, pues es ir a la base de explicarle qué onda con esta socialdemocracia, ¿no? Y yo creo que nuestros pilares como partido político, antes de empezar con toda esta onda de la redistribución de la riqueza, es hacerles saber para qué sirve. Y decirles que el PRD siempre lo ha hecho, siempre ha defendido la seguridad social, siempre ha defendido la salud gratuita, siempre ha defendido la educación gratuita, ¿no? Entonces, en ese sentido, decirle a la gente aquí para qué criticamos sirve. al PRD con un pecado mayor, que se enfocó siempre en los programas sociales, que son importantes, por ejemplo el de adultos mayores, pero casi nunca abordó seriamente el tema del salario, cuando el 13% de la población, hay que repetir este dato, el 13% de la población en México depende de un programa social, pero el 61% de la población depende del ingreso de su trabajo. Es decir, el salario es muchísimo más importante para la sociedad productiva mexicana que las dádivas sociales. Y eso fue un descuido perredista desde el 97 hasta pues 2014, 2015, cuando fue el PRD el que cobijó ese gran debate. Pero bueno, Ángel, ¿cómo está la vida de Corrientes frente a esta gran transformación ideológica, programática, mental del partido? No, yo creo que las corrientes hoy tienen muy claro que si no se transforma al PRD en la visión, en las propuestas, como tú decías, en esta transición mental de ser una sola izquierda, y que en su momento eso ya no existe. Hoy hay distintas izquierdas en este país, ¿no? Distintos partidos de izquierda. Yo creo que hoy las corrientes tienen claro ese paso. Y yo creo que hace falta debate interno, por supuesto. Es más, creo que el debate debe ser permanente. Pero yo creo que hoy sí tenemos muy claro hacia dónde quiere ir el PRD y hacia qué sector le quiere hablar. Y yo soy muy claro, el sector del PRD primordial debe ser la clase baja, la clase media baja. El sector literal que dice López Obrador, que es aspiracionista, es decir, jóvenes que quieren ir a la universidad, que quieren un empleo, jóvenes que viven en zonas marginales urbanas y que necesitan un trabajo para mantener a su familia y aportar. Y yo creo que tú das en el punto del asunto. Durante muchos años el discurso de la izquierda era entre capital y trabajo, ¿no?
es decir, entre la fuerza social de los trabajadores y los capitalistas malos, ¿no? Yo creo que hoy el PRD tiene que entender cómo insertarse en ese discurso económico de generar riqueza, y que hoy el tema del trabajo se ha diversificado, así como el tema de los capitales. Es decir, hoy el 62%, 65% de la producción de riqueza en el mundo es a través de los servicios. Es decir, ya pasamos esta etapa industrial, ¿no? Tú eres economista, Ricardo, sabrás mucho más, pero esa etapa industrial de la producción de riqueza a través de los fierros o de las fábricas o de las tierras ha dado paso a la economía del conocimiento. Y yo creo que en ese sentido el PRD tiene que saber enganchar hoy con las nuevas generaciones, con las nuevas formas de producción, con las nuevas formas de ganar dinero, y que en el caso del salario también se ha diversificado. O sea, es decir, mientras en los años 70 el salario era muy sencillo, o lo pagaba el patrón o lo pagaba el Estado, hoy las formas de emprendimiento en las redes sociales dan una potencialidad enorme, y las empresas hoy cada vez son más grandes, pueden hasta doblegar instituciones legales, países, etcétera. Yo creo que el PRD tiene que entender muy bien esa visión global para poder dar propuestas. Tarea socialdemócrata. Es una tarea socialdemócrata de educación continua. No, de educación y de control y regulación a esas grandes empresas. Pero antes de darle la palabra a Jorge, tenemos que ir a un corte y regresamos. El origen del estado de bienestar es un concepto que nace en el siglo XIX en relación a las condiciones laborales y reivindicaciones de los trabajadores, y guarda gran relación con los movimientos obreros, el establecimiento del liberalismo y nacimiento de los partidos socialdemócratas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales implementaron un modelo keynesiano de economía mixta, a través de los cuales la población pudiera mejorar sus condiciones de vida y crear una clase media que diera estabilidad económica en sus países. El estado de bienestar se basa en el ejercicio de la función pública, es decir, la intervención del Estado en la economía y sociedad, para una mayor redistribución de la riqueza que mejora las condiciones socioeconómicas y de salud de la población. En otras palabras, persigue reducir la desigualdad económica y al mismo tiempo la desigualdad social. Creo que nada más el tema de lo que se tocaba de los salarios sí es muy importante que como partido político sí lo tomen. Claro. Porque la ciudadanía común, que no percibimos más allá de un sueldo mínimo, sí nos afecta mucho que los partidos políticos en general no toquen, o sea, tocan el tema como por encima, ¿no? Como porque quiero tu voto, te voy a tocar el tema del salario, pero ya llegando al poder ya no pasa. Entonces también ahí cuando uno como militante a veces dices, oye, me habías dicho que ibas a ver lo del salario, sí, ahorita, y no pasa. Entonces creo que sí es muy importante que si el PRD toque en este tema de la socialdemocracia un sueldo competitivo en base a lo que uno vive del diario, ¿no? Pero yo tengo una pregunta, Jesús. Exacto. Ese sí es Jesús. Sí. O sea, imagínate, yo llego a tu casa y te digo, oye, pues fíjate que el PRD está luchando y lo que quiere es que tú ya no pagues por salud y que puedas llegar a cualquier hospital público y que se te atienda porque es un derecho y que tengas también el acceso y todos tus hijos a la educación. Okay. ¿Te latería ese discurso? No, ¿O preferirías que te llegara diciendo, oye, fíjate que queremos aumentar el salario? A lo mejor ya ni lo crees, no lo sé. Sí, es que las dos ya no lo compras, o sea, ya es muy difícil como ciudadano que compres el tema de salud, seguridad y sueldos. Porque ya sabes que eso llegan prácticamente en elecciones. Tocando el tema de seguridad, ay, tú con las inseguras saltan, sí. Si yo quedo, te pongo 5 patrullas afuera de tu casa. El tema de salud igual. Si llega al hospital que tú llegues, pero, o sea, ya no te compras esa historia. Pero creo que si fuera más con hechos, o sea, que sí estás viendo que mucho antes de que llegue la campaña electoral, tú estás viendo que, por ejemplo, aquí el PRD está haciendo algo, lo empiezas hasta tú mismo a divulgar. Oye, ya viste que el PRD sí lo está haciendo, no nada más está esperando que llegue la campaña para decirme, o sea, sí lo está haciendo. Creo que es importante que sea más con hechos que con palabras. Quien sea, el tema que sea diputado federal, local, presidente, gobierno de la Ciudad de México, si lo ves desde antes en su partido haciendo las cosas, eso es lo que más convence como ciudadano. Bueno, lo de Jesús es muy importante porque yo creo que sí es una línea divisoria crucial entre derecha e izquierda. Lo hemos vivido, digamos, de 2014 a 2020, el hecho de que
se aumenten los salarios mínimos, en este caso, como palanca, ha sido un evento que claramente distancia o diferencia a unos de otros. Y esto lleva a una pregunta muy fuerte para, digamos, el horizonte de 2024, Ángel, ¿no? Que es, si va a haber una gran alianza entre tres grandes partidos políticos, PAN, PRI, PRD, y van a llevar un programa común, esa alianza, guste o no, tiene un partido grandote que está a la derecha. En esa incorporación, en ese equipo, ¿cuál es la carta de irrenunciables? ¿Cuál es la carta de puntos que una postura socialdemócrata llevaría como, ok, me adhiero a esa alianza, pero no puedo renunciar a A, B y a C? ¿Hay esa idea? ¿Habrá digamos, ese documento de los irrenunciables desde la izquierda mexicana en esta alianza de 2024? Yo creo que sí, yo creo que si hay alianza es importante mantener el perfil ideológico, la identidad del PRD, porque nuestros electores se tienen que ver reconocidos en esa propuesta de trabajo, en ese plan de gobierno. El PRD ha impulsado el tema de los gobiernos de coalición durante muchos años, que además no son nuevos, es decir, muchas veces gobiernos socialdemócratas exitosos son gobiernos de coalición, claro, principalmente en sistemas parlamentarios, evidentemente, pero eso debiéramos de explorarlo también en un sistema presidencialista como el mexicano. ¿Cuáles deberían de ser los irreductibles? En primer lugar, el tema de la reforma fiscal y la redistribución de la riqueza. Creo que ese es un tema, es un factor que no puede ser soslayado. El otro tema creo que yo es el compromiso con el cambio climático, las energías renovables, la agenda ambientalista. Creo que como socialdemócratas nosotros tenemos que defender esa agenda. Y el otro tema, creo yo, es el tema de los derechos humanos, de la ampliación de los derechos humanos sociales. Creo que reflejados esos tres temas en un programa de gobierno de cara a la sociedad, si hubiera hipotéticamente esta gran alianza, el PRD tendría que llevarnos de la mano. ¿Y el feminismo? Es que ese es un punto importante. Va dentro de los derechos humanos, por cierto, pero... Sí, pero me parece que aquí pero son más de la mitad. A ver, ¿qué postura tiene la izquierda respecto a un feminismo pro aborto, pro decisión, desde luego? En una coalición donde evidentemente va un partido de derecha como el PAN, que está en contra de estos postulados. Y me parece también un tema clave porque es lo que se nos cuestiona siempre, ¿no? ¿Yo qué puedo decir? Morena no ha impulsado ese asunto a nivel federal. Y además, hagamos aquí una anotación, ¿no? Se critica mucho la coalición PRI-PAN-PRD. Pero, ¿qué pasó con la coalición Morena-PES? O sea, el PES ni siquiera era de derecha, era de ultraderecha, claro, ¿no? Y Morena asumiendo una postura de izquierda. Entonces, de izquierda. Bien puesto, bien dicho, okay. Primer tema. ¿Qué puedo decir yo? A mí no me agrada la idea de ir en una alianza, ¿no? Me parece que hay errores de otros partidos que luego uno viene cargando muertos. Por ejemplo, Alito. O sea, por favor, es indefendible, ¿no? Y me parece que ahí afecta finalmente un tema de credibilidad, ¿no? Porque, a ver, estamos defendiendo derechos humanos. Bueno, ¿qué pasa con los audios de los periodistas, no? Por ejemplo, ahí voy, porque ya lo sé. Porque es el debate de la responsabilidad. Pero me parece que, así como tú lo mencionabas, Ángel, a ver, en unos países que han asumido esta postura socialdemócrata, ha habido alianza con todos, y justamente en la socialdemocracia debemos de caber todas y todos. O sea, sí. Me parece que debemos de reconocer, si no estar de acuerdo, sí reconocer la postura que ha tenido el PAN respecto al aborto, y a las personas que están en esa postura. Bueno, pues también se tienen que escuchar, tiene que haber canales de diálogo y tiene que haber consensos mínimos, ¿no? Que nos hagan caminar o transitar hacia una ruta. Pero también me parece clave que sigamos siendo congruentes con nuestras propuestas dentro de esta alianza, porque si hay errores, pues hay que decirlo, y tampoco no podemos disculpar y no tenemos que justificar tampoco. Lo decía muy bien Ángel, ¿no? Le decía, tenemos que
lanzar mensajes y señales donde nuestro electorado se reconozca, ¿no? Pero el asunto está complicado, Julieta. Yo conozco varios casos ya en elecciones locales, en estos 2 años, no en las calendas gringas, en estos 2 años, es decir, 2020, 2021, 2022 incluso, en los que el PAN explícitamente dice: yo no voy a lanzar cuota LGBT, ¿no? Porque yo no creo en eso. Yo no creo en la diversidad sexual. Y es un pleito con las autoridades locales que están, digamos, impulsando este tipo de derecho afirmativo, ¿no? ¿Cómo la ves? Bueno, yo ahora sí voy a sacar también lo que siempre digo. Yo no estoy de acuerdo con las alianzas. Sin embargo, entiendo que si queremos, y que lo platicábamos también la vez pasada, de cómo fue la transición democrática en España, que surge a partir de grandes pactos y de grandes acuerdos, pues le tendríamos que entrar, pero sí con ciertos irreductibles, que me parecen que deben ser un poco más generales, ¿no? En salud, educación, yo siempre voy a repetir eso. Claro. Y la neta, no me gustan las alianzas, pero si entramos con un plan programático, si entramos con un gran acuerdo en gobiernos de coalición, etcétera, y un gran pacto nacional que haga sus propios irreductibles, me parece que el PRD tiene que entrarle. Y haríamos mal en marcar más nuestras diferencias y nuestros disensos que nuestras propias coincidencias. Y también, ¿no? me parece que algo clave, perdón que te interrumpa, No. es ver a futuro. O sea, ¿cuál es la opción de no ir en alianza? O sea, ¿cuántos estados se tendrían si no se va en una coalición amplia? Que también es un tema, o sea, que hay que poner sobre la mesa. No, yo creo que habría que... Cuando yo discutí hace 2 momentos sobre la ética de la responsabilidad de lo que nos estamos jugando, es decir, las alianzas se hacen no porque nos caigamos bien, no es un tema de gustos. O sea, yo creo que no podemos decir, a mí me gusta ir en alianza o no me gusta ir en alianza. Yo creo que es un tema de necesidad política, viendo de cara a los grandes retos que tiene el país. O sea, es decir, nosotros empezamos a hacer alianzas en la oposición, digamos, el PAN, que es un partido de centro-derecha, con el PRD, un partido de centro-izquierda en su momento, y que es de centro-izquierda, para enfrentar al PRI, que era una maquinaria electoral y que utilizaba recursos del Estado, que ganaba todas las elecciones y que no había este equilibrio de poderes. Es decir, ganaban toda la Cámara de Diputados, ganaban la presidencia y gobernaba un solo partido. Y yo creo que las alianzas hoy han permitido que haya ese equilibrio de poderes y que podamos vivir en una más o menos república. Hoy, gracias a la alianza, hay que recordar, el presidente de la República no puede hacer reformas constitucionales. Si el presidente de la República hubiera podido hacer reformas constitucionales en estos momentos, el Instituto Nacional Electoral estuviera liquidado. Y entonces es un cargo, un costo para toda la sociedad. De aquí al futuro, en 10, 20 años, si desaparecer al INE en estos momentos, sería posible si el presidente de la República en el 2021 hubiera ganado los 2/3 como lo hizo en el 18. ¿Por qué no lo hizo? Lo hizo por la alianza. O sea, hoy está demostrado en muchos distritos electorales federales que ganó la suma de los 3 partidos políticos. Tal vez no logramos quitarle la mayoría, pero hoy no puede hacer reformas constitucionales. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede desaparecer al INE y que no puede, digamos, ya militarizó al país, pero no lo puede hacer de manera constitucional. Es decir, va a ir una reforma legal el presidente en tema de la Guardia Nacional y por supuesto se verá la Suprema Corte de Justicia que va a tener una resolución final. Pero constitucionalmente el presidente no puede hacer reformas. Y entonces es aquí en donde uno tiene que valorar para qué quieren los partidos políticos. Para ganar algunos puestos, algunos escaños, pregunto yo, para satisfacer a tu militancia, porque también se vale. Oiga, yo he sido militante del partido, pues quiero ser candidato, tengo 20 años y ahora me dicen que hay alianza y que yo no voy a ser candidato. Qué injusto. Entonces la disyuntiva es para representar el interés de los ciudadanos o el interés de los militantes, o los dos, me refiero. Y también es para ganar ciertos cargos como PRD, porque podríamos ir solos en la estrategia de MC. Movimiento Ciudadano va solo y saca el 7% de la votación a nivel nacional. ¿Eso le ayuda a la sociedad que MC tenga el 7%? ¿O vas en una alianza para tratar de enfrentar a un régimen autoritario que coarta libertades, que quiere militarizar al país, que no reconoce la lucha feminista, que no reconoce la Constitución, que la viola constantemente, que polariza, que militariza, etcétera? A lo que voy es, ¿cómo pones en la responsabilidad al PRD? ¿Salvamos al país entre todos, las instituciones que más o menos dan un equilibrio democrático, o pensamos solo en el interés del PRD?
Y el interés del PRD sería ir solo, sacar 5 o 6% en una elección presidencial, a lo mejor 10, 15%, no lo sé. Difícilmente ganaríamos, siendo sinceros, si vamos solos o vamos en un esfuerzo social político con los aciertos y errores pero que tienen todos los el partidos. reclamo aquí es con qué irreductible, es decir, cuáles son los puntos Lo decía Julieta. que no podías o que no puedes renunciar en esa alianza. Salud, educación, democracia. Yo creo que en esa. Feminismo, Derechos humanos. Medio ambiente, Democracia, cambio medio climático. Muy bien. Bueno, hemos abordado varios temas. Se nos está acabando el tiempo y Ángel se salvó de lo más difícil. No se salva. Que era Extendemos preguntarle el programa. cuáles son los símbolos, incluso las banderas más sentimentales de la izquierda revolucionaria. El PRD lleva ese pecado en el nombre, Partido Revolucionario de la Revolución Democrática. Bueno, pero bueno, será materia de Pero revolución no implica lucha armada, ¿eh? Implica evolución, renovación, bueno, esa es parte de la discusión. Reevolución. Es parte de la discusión. Sin embargo, bueno, hemos en este programa o en esta conversación dilucidado 3 cosas muy importantes. La primera es el compromiso del PRD por ir en serio a una transformación, incluso cultural interna, de sí mismo para plantearse como socialdemocracia. 2, cómo el PRD desde la socialdemocracia se puede parar en esta alianza triple con el PRI, con el PAN y con ellos y por supuesto con el PRD. Y la tercera, ¿cuál es el horizonte que va a manejar este partido, el PRD, en los siguientes años para guardar identidad, fidelidad y para responder con la identidad de sus propios votantes? Es un cambio muy complicado, muy difícil, que pues merece otros 3 programas. Por ahora, pues muchas gracias, Jesús, Gracias. Ángel, Julieta y Frida. Gracias. Nos vemos en la siguiente estación.